Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Qué bueno poder volver nuevamente a vernos a través de este medio de la internet y poder traer el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Le vamos a dar gracias en esta hora a nuestro buen Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por permitirnos tener esta oportunidad de escuchar nuevamente el mensaje de su bendita y santa palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, una vez más, poder estar delante de tu presencia, Señor, primeramente, confiando en ti, creyéndote a ti, Señor, sabiendo que tú eres el Dios soberano, el Dios creador, el dador de vida, Padre. Padre, nos acercamos a ti en oración confiadamente, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros, como dice tu palabra, todos los días. En cualquier lugar donde estemos, Señor, tu presencia siempre está con nosotros. Y queremos que en esta hora, Padre, nos hables, nos instruyas, nos enseñes, nos reveles, Señor, los secretos de tu palabra, que nos llenes de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento, y que esta palabra que hoy traes a nuestra vida, Señor, sea como una semilla que caiga en buena tierra y produzca fruto, Señor, abundante, para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, veníamos en la última vez que estuvimos, que fue el día domingo, tratando el tema de la conversión del apóstol Pablo, cómo fue que él llegó a ser ese gran hombre de Dios, ese gran siervo, como él mismo se autodenominó, siervo de Jesucristo. Y entonces empezamos a estudiar todo esto que aconteció en su vida, y lo leímos en el libro de Hechos capítulo 22 desde el versículo 1, y vamos a continuar hoy con la segunda parte de este maravilloso mensaje. Amén. Recuerde que Saulo, así se llamaba el apóstol Pablo antes de convertirse al Señor, antes de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él se llamaba Saulo. Y recuerde que él iba camino a Damasco para apresar a algunos cristianos, ¿sí? Y cuando iba en el camino se le presenta esta luz resplandeciente que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿tú quién eres? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Entonces vamos a continuar, pero quiero que hoy lo hagamos desde el capítulo 8, ¿sí? Donde habla de la conversión de Saulo, más bien desde el capítulo 9. En el capítulo 9 tiene como título Conversión de Saulo. Amén. Cuando nosotros lo leímos en el capítulo 22, Pablo estaba haciendo un relato de esa conversión ante las autoridades, porque le demandaban qué era lo que él hacía, o sea, qué fue lo que pasó con él, y él quiso dar a conocer ese testimonio. Amén. Que además el Señor le había dicho a él que él iba a dar testimonio delante de muchos gobernantes de lo que el Señor había hecho en su vida. Y aquí en el capítulo 9 lo narra el autor del libro de los Hechos, que nosotros sabemos de que es Lucas. Amén. Entonces aquí él narra cómo fue la conversión de Saulo. Vamos a comenzar desde el capítulo 9, versículo 6. Dice así: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió.
Amén. O sea, esto fue lo primero que sucedió después de que Saulo tiene este encuentro con el Señor Jesucristo. Él le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Él ya se sintió confrontado. Saulo se dio cuenta de que aquellos débiles hombres que él estaba persiguiendo, que a él le parecían débiles e ignorantes quizás, eran hombres que tenían un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que estaba dispuesto a defenderlos, hermano, de cualquier situación que se les presentara. Amén. De cualquier adversario, de cualquier enemigo. Porque nosotros, hermano y hermana, los hijos de Dios, tenemos un Dios que pelea por nosotros, un Dios que defiende nuestra causa, un Dios que nos hace justicia de nuestros adversarios. Por eso nosotros nunca podemos sentirnos menoscabados. Nosotros no podemos sentirnos de menos, hermano, porque la verdad es que somos hijos del Dios soberano, del Dios dueño de todo lo que existe. Y eso le pasó a estos cristianos, amén. Y eso entendió Saulo de Tarso, que estos cristianos tenían el respaldo del Dios eterno, del Dios del cielo, hermano. Qué maravilloso ese encuentro que tuvo Saulo. Y entonces cuando ya termina como de salir de su asombro, él le dice a esta voz, porque él no estaba viendo propiamente al Señor, pero a esta voz con la que él estaba hablando, él le pregunta y él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y esa es una de las mejores preguntas que un hombre y una mujer que tienen un encuentro con Jesucristo le pueden decir al Señor, le pueden hacer esta pregunta. Señor, ya tuve un encuentro contigo. Señor, hoy reconozco que tú eres mi Salvador personal, que tú eres el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta que todo cristiano y toda cristiana, todo hombre y toda mujer que viene al encuentro con el Señor debería hacerle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué propósito tienes tú conmigo? Señor, porque yo he venido haciendo las cosas a mi manera. Yo he venido viviendo una vida pues alejada o alejado de ti y he hecho mi voluntad. La verdad yo he hecho lo que he querido y tal vez la verdad pues no me ha ido bien, pero no sé tú qué pretendes, qué es lo que tú quieres para mi vida, porque yo ya no quiero vivir como vivía antes de conocerte. Yo quiero vivir ahora de una manera diferente. Amén. Es algo que nosotros podemos conversando con el Señor decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque siempre estoy haciendo mi voluntad. Y cada vez que hago mi voluntad, Señor, me doy cuenta de que todo me sale mal, de que las cosas, Dios mío, no obtienen el resultado que yo espero. Entonces, hagámosle esa pregunta al Señor. Si de pronto tú, hermano o hermana, nunca le has hecho esta pregunta al Señor, sería un tiempo hoy muy especial en este momento que estamos viviendo en la tierra, hermano, las dificultades, las situaciones, las señales, hermano, mejor dicho, las señales de los tiempos finales que nos está mostrando el Señor, hermano. Amén. Delante de nuestros ojos se manifiestan todas las señales que acontecen, hermano, porque la palabra de Dios ya lo ha dicho. Amén. La palabra de Dios ya nos ha mostrado, hermano, que todas estas cosas van a suceder y vienen situaciones difíciles. Pero ¿qué tal si nosotros, tomando conciencia de lo que está pasando en el mundo y de que hoy somos hijos de Dios, le dijéramos tal vez por primera vez, Señor, pues la verdad yo un día me convertí al Evangelio, pero yo seguí haciendo mi vida, yo seguí siendo yo seguí haciendo lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, seguí viviendo una vida muy mía, Señor, pero yo hoy entiendo por tu palabra que es necesario hacer tu voluntad, que lo más importante para mi vida no es hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga, Señor, hacer tu voluntad. Y vemos que aquí este hombre acabado de convertir, acabado de tener un encuentro con el Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, Señor, me someto a ti. O sea, dime qué debo hacer. Él se humilló delante de esa voz, delante de la presencia de Dios, él se humilló y dijo,
yo no tengo ningún poder. La verdad, ¿qué estoy haciendo yo persiguiendo a estos cristianos? Tal vez estoy peleando es contra el mismo Dios del cielo. Me estoy metiendo en problemas. Lo mejor que puedo hacer es humillarme delante de Él y reconocer que he hecho mal, que he hecho mal delante de Dios. Entonces Él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le responde. Mire lo que dice en el versículo mismo, en el versículo 6 le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. La primera instrucción que recibe Saulo de Tarso al momento de convertirse es que el Señor le dice, levántate, porque él había caído a tierra, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Qué maravilloso. Allí en Damasco, donde él iba a apresar a aquellos cristianos, allí mismo en esa ciudad, el Señor se le presenta a Saulo de Tarso y le da estas instrucciones. Amén. Dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Esta luz tan fuerte, esta luz tan resplandeciente, esta luz gloriosa que se le presenta a Saulo lo deja ciego. Y digo yo, pienso yo, no lo dice la palabra, pero el Señor le quiso manifestar tal vez a Saulo que él estaba ciego. O sea, que todo lo que él había estado haciendo durante toda su vida le había producido una ceguera y que él era un hombre que no conocía en verdad al Dios eterno todavía. Todavía no había tenido un encuentro con Dios, simplemente era un hombre religioso, seguidor de una secta, la secta, hermano, de los fariseos, y siguiendo, hermano, las tradiciones de los hombres, pero en realidad todavía no había tenido un encuentro personal con el Dios del cielo, amén. Qué maravilloso el Señor, cómo le permite a este hombre conocerle, se le presenta, amén, y empieza a hablar con él, porque mire que el Señor hablaba con Saulo, acabadito de convertirse, ya tenían un encuentro voz a voz. Él tal vez, como le dije ahorita, no lo estaba viendo, pero podía hablar con él. Él sentía que esa voz le hablaba y que él le hablaba y que la voz también, hermano, respondía. Qué maravilloso. Estaba hablando con el mismo Señor Jesucristo. Es un privilegio, hermano. Hablando un hombre mortal como somos nosotros, hablando con Dios. Y esa fue quizás la primera vez que tal vez Saulo tiene ese privilegio, hermano, de poder hablar con Dios, con el mismo Dios del cielo. Amén. Y entonces vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra. En el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Mano, prácticamente hizo un ayuno que hizo allí este hombre, seguramente orando, arrepintiéndose, diciéndole al Señor que le perdonara su maldad, que lo hizo tal vez en ignorancia, como lo dice muchas veces Pablo en sus diferentes cartas a la iglesia, que él obró en ignorancia, pero aquí en esta relación con el Señor, él está estos 3 días sin comer ni beber. Cuando uno no come ni bebe, lo que está haciendo es un ayuno. Amén. Se está absteniendo de alimento. ¿Y por qué tal vez Saulo quiso hacer este ayuno? Porque él estaba como tocado, estaba conmocionado. Tal vez estaba sintiendo algo en él que lo llenaba, que le daba como gozo, el haber tenido este encuentro con Jesucristo. Amén. Le había traído algo maravilloso a su vida. Y él tenía esa paz seguramente, esa seguridad y esa alegría en su corazón, y entonces decide hacer este ayuno. Y entonces dice la palabra en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Mire que el Señor hablaba con sus siervos, amén. Aquí había hablado con Saulo y ahora está hablando con Ananías, directamente, hermano, voz a voz. Le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Amén. Oiga, he aquí él ora. Yo creo que esta oración de Pablo tal vez fue algo muy diferente
a lo que alguna vez había hecho él como oración. Tal vez él rezaba, ¿sí? Hacía rituales, rezos, repeticiones, como dice la palabra, van a repeticiones, pero en este caso, habiendo sido tocado por el Señor, habiendo tenido este encuentro con el Señor, él puede sentir ese deseo de orar, hermano, esa necesidad de orar, porque la oración no es simplemente palabras, amén. La oración es, hermano, es la manifestación del poder de Dios en la vida del cristiano, que lo lleva a tener una comunicación con Dios, amén. Es algo que nosotros no podemos evitar. El cristiano muchas veces trata de dejar de orar, pero el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano, nos guía a la oración, nos mueve, hermano, a que busquemos la presencia de Dios, a que le busquemos en oración. Qué bueno que el Señor mismo nos insta a nosotros a orar. A veces hemos dejado de orar tal vez por situaciones difíciles que estamos pasando, por momentos de debilidad, momentos de depresión, de desánimo que vienen a nuestra vida, pero qué importante que el Espíritu Santo, hermano, que Dios ha puesto en nosotros nos guía, como dice su palabra, hacia toda verdad. Y lo mejor que nos guía siempre el Espíritu Santo es a orar. Hermano, orar es algo grandioso en la vida del cristiano. Tal vez a nuestra carne sí no le gusta orar. Yo sé que a nuestra carne, hermano, le da pereza madrugar, se siente cansada, muchas veces fatigada, estresada, preocupada. Tantas situaciones que vienen a nuestra carne, Señor, y a nuestro cuerpo físico. Pero el Espíritu Santo nos fortalece para que nosotros podamos tomar esa decisión todos los días de orar y no desmayar, como dice la palabra de Dios, sobre la necesidad de orar y no desmayar, no dejar de hacerlo, hermano, orar continuamente, así la carne se oponga, tú no te vas a guiar por tu carne, tú le vas a decir, Señor, yo quiero estar contigo, Señor, dame fuerzas porque yo quiero orar, Señor, yo quiero estar en comunión contigo todos los días, Señor, yo necesito sentir tu presencia, yo necesito hablar contigo, yo necesito desahogarme, yo necesito contarte lo que siento, lo que me pasa, Señor, pero también necesito recibir esa paz, ese consuelo que tú me das cada vez que yo me acerco a ti en oración. Que eso es lo que pasa en la oración, hermano, que no solamente nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor, sino que Él viene también a nosotros y nos devuelve, hermano, en esta oración nos entrega paz, nos da gozo, nos hace sentir seguros y confiados, hermano. Y entonces las dificultades parece que se van, los problemas parece que desaparecen, hermano, porque entramos en esa libertad maravillosa, en esa presencia del Señor, donde los problemas se vuelven pequeños. Realmente cuando nosotros le entregamos al Señor nuestros problemas, hermano, se vuelven insignificantes. ¿Sabes por qué? Porque Él lleva tus problemas, Él lleva tus cargas. Amén. Él lleva tus cargas y Él lleva mis cargas. Hay un coro que he escuchado mucho y me gusta mucho, una alabanza que dice, Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Entonces también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Amén. Él llevará nuestras cargas, pero tenemos que entregárselas. ¿Y cómo se las vamos a entregar? ¿Y cuándo se las vamos a entregar? Hermano, justamente en ese tiempo que tú y yo apartamos para orar al Señor, para hablar con Él, para tener intimidad con Él. Yo estoy seguro que cuando tú y yo terminamos de orar, sentimos algo diferente. Si teníamos problemas, si estábamos tristes, si estamos preocupados, inmediatamente eso se va, eso se desaparece. ¿Sabes por qué? Porque el Señor recibe tu carga, porque el Señor coge ese problema que tú tienes para llevarlo a Él. Amén. Qué maravilloso el Señor como nos habla a través de la palabra y no estamos hablando de la oración, estamos hablando de la conversión de Saulo, pero me gusta este pasaje cuando Saulo decide entrar en ayuno y el Señor sabía porque el Señor le dice a Ananías, ¿sí? Y él ora, ¿sí? Y él, he aquí que él ora. El Señor ya sabía que él estaba orando, porque Dios sabe cuando tú y yo estamos orando. Déjame decirte que no es que Dios está lejos por allá, hermano, y que Él no sabe qué está pasando. Él sabe cuando tú y yo entramos en oración. Amén. Él es atento a la oración, dice, claman los justos. Los hijos de Dios clamamos a Él y Él oye y nos libra de todas nuestras angustias. Entonces, versículo 13, Ananías respondió, Señor, he oído
de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tremendo. Mire que Ananías, Ananías le dio susto cuando el Señor le dijo que fuera a orar por Saulo. Él ya sabía quién era Saulo. Amén. Los discípulos, muchos de los discípulos y los apóstoles sabían quién era Saulo porque pues era un hombre que les había hecho la guerra, que les había hecho oposición y que los perseguía y que sabían que había encarcelado a muchos y que tenía cartas, hermano, que le daban los gobernantes para ir a perseguirlos a donde ellos fueran. Y aún allí donde estaba Saulo, allí en Damasco, también donde estaba Ananías, él tenía autoridad para apresar a los cristianos. Entonces a Ananías le da temor, dice, Señor, pero es que tú no sabes a quién me estás diciendo que yo vaya a orar por él. ¿Eh? ¿Cómo tú me vas a decir a mí, Señor, que yo hable con este hombre si este hombre es violento? Él consintió en la muerte de Esteban y él ha apresado a muchos cristianos y nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho mal. Como si Ananías no supiera que Dios todo lo sabe. Amén. Nuestro Señor, nuestro buen Dios, hermano y hermana, todo lo sabe. Todo lo que a ti te pasa, todo lo que a ti te acontece, todo lo que contigo sucede, el Señor lo sabe. Nada de lo que pase a los hijos de Dios, hermano, se queda así, como en el aire, no. Dios conoce todo lo que a nosotros nos sucede. ¿Qué nos atemoriza? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos angustia? ¿Quién nos quiere hacer daño? ¿Quién nos está persiguiendo, hermano? Él sabe todo, hermano. Qué maravilloso. Y mire que aquí Ananías como tal vez hablando, hermano, en ignorancia, hermano, porque todos los días aprendemos, todos los días aprendemos. Él no había como en ese momento reflexionado, pues si Dios todo lo sabe, yo diciéndole a mi Señor que este hombre es malo, que es el que persigue la iglesia, si él ya todo lo sabe. Sin embargo, le dice, he aquí, aún él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Señor, él persigue a los cristianos, él nos hace mucho daño, él nos ha perseguido durante mucho tiempo. Amén. Él ha apresado a muchos, Señor. ¿Cómo tú me vas a enviar a él? Y el Señor le responde. Mire que el Señor le responde a Ananías en el versículo 15 y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tremendo, hermano. O sea que el Señor, no te preocupes, porque este hombre al que yo te estoy diciendo que vayas y ores por él para que recobre la vista, ese hombre yo lo estoy llamando como te llamé a ti. De la misma manera que yo te llamé a ti y he llamado a todos mis siervos, a todos los discípulos, a todos los apóstoles, que como yo los llamé, también a este lo estoy llamando. Entonces no te angusties, yo sé lo que estoy haciendo, porque a veces a nosotros nos parece que Dios hace cosas como que se salen como de lo normal, de la lógica. Y es que Dios no funciona con nuestra lógica. Él es soberano, hermano. Nuestra lógica a veces nos lleva a pensar de que Dios va a actuar como nosotros queremos y resultamos, hermano, dándonos cuenta de que no. El Señor no trabaja, hermano, con nuestra lógica. Él es soberano, Él es Dios, Él es todopoderoso y Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Amén. Él es el Rey, hermano, Él es el Señor. Y nosotros hoy lo que tenemos que decirle, Señor, gracias que un día te manifestaste a nuestra vida y hoy podemos entender de que tú eres, Señor, Dios todopoderoso. Que para ti no hay nada imposible, que para ti no hay nada difícil, Señor. Y que hay situaciones, hermano, que nosotros creemos que Dios no las sabe, pero Dios las sabe todas, hermano. Lo que tú estás pensando en este mismo instante, Dios lo sabe. Lo que tú estás sintiendo, Dios ya lo sabe. Entonces, hermano, ¿qué nos queda a nosotros siempre? Acercarnos confiadamente a Él. Acercarnos, hermano, con amor a Él, en humillación, reconociendo que nosotros somos pecadores, que somos débiles, hermano, pero que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero miren lo que dice el versículo 16, que es algo tremendo, hermano, algo que a mí me cuestiona. Dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No solamente que el Señor lo llamó, amén. No solamente el Señor llamó a Saulo de Tarso, se le aparece en una luz, habla con él, manda a un discípulo para que ore por él y recobre la vista, sino que le dice al discípulo que él lo está escogiendo,
que ese hombre es un instrumento que Él ha llamado. Él dice, ese instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea que Saulo tuvo un llamado. Amén. El apóstol Pablo fue llamado directamente por Dios. Amén. Mira que el Señor llama, hermano. El Señor llama a hombres y mujeres hermano, para que demos testimonio de Él. No es simplemente para darnos salvación y vida eterna. No es solamente para hacernos libres, hermano, de nuestra propia carne, del pecado y de la muerte. No, no solamente nos llama para eso. El Señor nos llama con propósitos específicos, pero tal vez nosotros no los entendemos. Nosotros pensamos que el Señor me llamó y me hizo libre y me ha prometido el cielo. Sí, me ha prometido que un día estaré en el reino de los cielos con Él, pero yo no quiero hacer nada de lo que Él quiere que yo haga. Yo solamente quiero ir al cielo. O sea, yo solamente quiero que el Señor me ayude aquí en la tierra, me bendiga, me prospere, me solucione todos mis problemas, me dé todo lo que yo necesito y que cuando yo me muera me vaya para el cielo. Eso es todo lo que yo quiero con Él. Pero aquí no dice eso, hermano. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, para dar testimonio de mí. O sea, yo me puedo hacer esta pregunta y tú también te puedes hacer esta pregunta, hermano y hermana, en este momento. O sea, cuando el Señor te llamó a ti, tú entendiste para qué te llamó. O sea, ¿por qué el Señor te llamó? Tú le has preguntado, Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Ah? Saulo le hizo una pregunta, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero aquí la pregunta sería, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué propósito tienes tú conmigo? Y el Señor te dirá qué es lo que quiere que tú hagas. Porque aquí dice que Él llamó a Saulo para que diera testimonio de Él, para que predicara, hermano, esta palabra, para que predicara su palabra, para que diera testimonio de Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Salvador del mundo, como el que murió, pero que también resucitó. Esto quería que el Señor quería que Saulo se lo dijera a todos aquellos con los que se iba a encontrar en el camino, a donde el Señor lo enviara. A donde el Señor lo enviara, él tenía que decir todas estas cosas que el Señor le había dicho. Amén. Le había dado instrucciones. Y a cada uno de nosotros también el Señor nos ha dicho lo que tenemos que decir. Aquí está la palabra. Tú tienes la Biblia en tu casa. Nosotros tenemos la Biblia y la leemos, hermano, y no sabemos ni para qué la leemos muchas veces. Porque si nosotros tenemos todo este conocimiento que adquirimos y recibimos continuamente cuando estudiamos la palabra, cuando escudriñamos las escrituras, ¿tú qué crees que para qué sirve ese conocimiento? Simplemente para yo llenarme, simplemente para yo conocer más, para conocer más de Dios. Hermano, no es solamente para eso. Es importante conocer de Dios y es importante conocer a Dios, pero aún también más importante es dar a conocer a Dios. Amén. Darlo a conocer en los lugares donde el Señor nos ubica, hermano. El Señor te da un empleo en una fábrica, en una empresa, en lugares donde tú tienes que ir, en el estudio, en la escuela, en la universidad, donde el Señor te coloca, allí tú puedes dar testimonio de Él. El Señor te llamó, pero no simplemente para que tú sigas viviendo tu vida, para que yo siga viviendo mi vida, sino para que nosotros le sirvamos a Él, hermano. Eso es lo que verdaderamente el Señor, por eso el Señor llama a hombres y mujeres, a siervos y a siervas, hermano, para que nosotros, hermano, demos testimonio de la grandeza del Señor, para que los hombres vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a conocer la verdad si nosotros nos quedamos callados? Si simplemente nosotros recibimos las dádivas de Dios, recibimos las bendiciones de Dios, recibimos el regalo de Dios, la vida eterna, pero ya no queremos más nada. Señor, yo hablar de usted no me gusta. A mí predicar el evangelio no me interesa. Señor, a mí esas cosas, pues, la verdad, me parece que eso es hasta como ridículo. Me siento como achantado, como que me da vergüenza hablar del evangelio. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos perdone, porque a veces, hermano, somos capaces de hacerlo del mundo. Somos capaces de hacer cualquier tarea, hermano, que nos propongan, hermano. Somos capaces de hacerla en la tierra, aquí en lo secular, en nuestro trabajo secular. Somos capaces de hacer la actividad que sea. La labor que el Señor, que el patrón nos ponga, o nuestros empleadores nos digan que hagamos. Esa actividad la hacemos porque la hacemos. ¿Y sabe por qué la hacemos? Porque nos están pagando. Amén. Porque nos están dando un billete.
Hacemos eso, hermano. Tal vez si no nos pagaran no lo haríamos. Pero como nos pagan, hacemos eso, lo que nos dice el patrón. ¿Cómo no lo es? Le dicen a los amigos, ¿cómo no lo voy a hacer si el patrón dijo que lo hiciera? Y él me está pagando y yo tengo que hacer lo que el patrón diga. Yo tengo que hacer lo que mi patrón, si mi patrón dice que yo tengo que estar a las 4 de la mañana del trabajo, yo tengo que estar a las 4 de la mañana. Amén. ¿Sí? Hay personas que tienen que trabajar de noche, hermano. Trabajar desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. Horarios largos, pesados, difíciles. Los vigilantes, los celadores, hermano, trabajan de noche, cuidando, hermano, los negocios, las fábricas, las empresas, hermano. ¿Y por qué lo hacen? ¿Será que es que les gusta trasnochar? No, sino que ese es su trabajo y por eso le pagan. Pero cuando el Señor nos llama a nosotros, nos pide que nosotros demos testimonio de Él, que nosotros prediquemos su palabra, que nosotros le sirvamos, pero nosotros decimos, Señor, es que a mí eso no me gusta. Señor, es que eso a mí no me interesa, la verdad es que a mí me gusta lo que usted me está dando, sí. A mí me gusta sentir la paz que usted da, el gozo que usted da, las bendiciones que usted me da todos los días, pero predicar, Señor, eso no es lo mío. Señor, verdaderamente eso no es para mí. Tristemente, hermano, muchos cristianos hoy no entienden eso. Y solamente se complacen y se deleitan en recibir las bendiciones de Dios, pero no les interesa, hermano, predicar la palabra de Dios. Como he dicho muchas predicaciones antes y vuelvo y lo repito, hermano, no se necesita tener un título para predicar la palabra de Jesucristo. Se necesita tener, hermano, la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Porque cuando la presencia del Espíritu está en tu vida y en mi vida, el mismo Espíritu Santo nos guía, hermano, y nos lleva y nos usa para llevar el mensaje de la palabra. Somos llevados por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Ni siquiera es nuestra propia intención, sino el propósito del Espíritu, de ir y dar testimonio de la grandeza del Señor. Amén. De esa salvación maravillosa que Dios ha destinado para toda la humanidad. Pero sobre todo, hermano, que es para aquellos que lo reciben, para aquellos que le creen. Amén. Y aquí eso está pasando. El Señor llamó a Saulo, pero no simplemente para que no persiguiera a los cristianos. No simplemente para que fuera un hombre distinto y diferente. No. Aquí dice que lo llamó, hermano, como un instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles, o sea, de los mundanos, de los que no conocen a Dios, de reyes y de los hijos de Israel, o sea, del pueblo de Dios. Amén. Y el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otro de los puntos importantes, hermano. Nosotros cuando nos convertimos al Señor nos preguntamos, Señor, ¿por qué yo sufro tanto, Señor? Señor, porque hay tantos sufrimientos y yo te conocí, Señor, y a mí me dijeron que cuando yo me metiera con usted, que cuando yo lo conociera, que cuando yo lo recibiera, yo iba a ser el hombre más feliz del mundo. El hombre más feliz de la tierra, Señor, que yo iba a vivir a plenitud, que los problemas iban a desaparecer, que las dificultades, hermanos, iban a acabar, que yo ya no iba a tener que sufrir por nada en este mundo, que usted me lo iba a dar todo. Hermano, eso es lo que mucha gente predica. Mucha gente predica que Dios, hermano, le quita los problemas a los hombres, los deja en libertad, hermano, y no van a pasar momentos difíciles. Hermano, la palabra no enseña eso. Dios sí bendice, Dios sí puede llevar tus cargas, Dios sí puede solucionar tus problemas, pero la palabra dice, hermano, que nosotros tenemos que pasar, hermano, necesariamente tribulaciones. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Pero también la palabra dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Hermano, la palabra no promete, hermano, una felicidad plena para nosotros acá en la tierra, para los cristianos. La promete allá en el cielo, sí. Allá en la eternidad, en el reino de los cielos, allá va a haber gozo eterno. Pero acá en la tierra, aun siendo cristianos y sabiendo que Dios está con nosotros, vamos a pasar momentos difíciles, momentos, hermano, de angustia, momentos, hermano, donde vamos a tener que llorar, hermano. Tal vez, hermano, situaciones, hermano, que nunca nos han pasado, nos pueden pasar ahora que somos cristianos. Mire qué le está diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Hermano, ¿qué es padecer? Hermano, padecer es sufrir. Padecer, hermano, es tener situaciones, hermano, dolorosas. Es sentir, hermano, momentos, hermano, que creemos que vamos a morir, quizás. Hermano, porque aún hasta la muerte puede venirnos a nosotros por causa de ser cristianos. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Nosotros, hermano, también tenemos que pasar momentos, hermano, como los que pasan los del mundo. La única diferencia y gran diferencia es que nosotros tenemos la paz de Dios. Que nosotros tenemos un Dios que nos consuela. Amén. Que nos fortalece, que nos ayuda, hermano, que Él también lleva nuestras cargas.
pero que vamos a pasar momentos de tribulación en esta tierra, sí. Momentos de sufrimiento, sí. Momentos de angustia, sí. Mira que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Amén. Qué maravilloso, hermano. Vino Jesucristo a este mundo y murió por nosotros y nos dio salvación y vida eterna. Amén. Nos ha dado, hermano, el regalo maravilloso de la salvación. Pero Jesucristo vino a este mundo, hermano, con un solo propósito. No de predicar el Evangelio, porque para predicar el Evangelio los apóstoles lo hubieran podido predicar. Los hombres que tenían ministerio lo podían predicar. Amén. No solamente para sanar enfermos, porque Dios también entregó dones y talentos a los hombres para que hicieran sanidades. Pero Él vino con un único propósito y era de morir. ¿Cómo te parece? Viene el Señor a esta tierra, hermano, con un propósito que nadie quisiera. Amén. A nadie le gustaría que le dijeran, vea, usted va a ir a Estados Unidos a morir. No, no, hermano, no, yo no voy a ir. ¿Cómo así que usted me va a decir a mí que yo voy a ir a Estados Unidos pero a morir? No, no, yo no quiero. No, es que eso no lo queremos ninguno de nosotros. Pero al Señor Jesús, hermano, le correspondió esa labor, esa tarea, esa encomienda del Padre de venir a esta tierra, a este mundo, a morir por ti y a morir por mí. Hermano, qué labor tan tremenda, pero también tan dolorosa. Hermano, nosotros sufrimos y nosotros pasamos momentos difíciles, pero a Él le tocó morir. A Él le tocó morir, hermano, porque no obligado, no lo digo como que él fue obligado, no. La encomienda de Él, que el Padre le entregó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, fue venir a morir. Y no podía morir otro, no. Realmente eso solamente le correspondía a Él. Solamente Jesucristo podía morir por ti y por mí. Porque Él era el único justo, el único santo, el único perfecto, el único bueno. Es Él. Y él era el único que podía pagar el precio, hermano. Sí, de la deuda que nosotros teníamos. Entonces mira que el Señor nos llama para cosas a veces, hermano, que no son tan fáciles. ¿Ya? El Señor Jesucristo vino a esta tierra, pero no a pasarla bien. Aquí lo maltrataron, aquí lo golpearon, aquí, hermano, le sacaron la sangre, aquí lo clavaron en una cruz, hermano, y le quitaron la vida. Amén. Pero ese era el propósito del Padre. Hermoso propósito, ¿no? Hermano, pues para nosotros hoy debe ser un hermoso propósito. ¿Por qué? Porque no parece tan bueno cuando uno lo escucha, hermano, así como que, uy, eso es muy horrible, ¿no? Que escojan a alguien para sufrir, para maltratarlo y para que después muera. No, eso no es una buena encomienda. Esa tarea es muy, muy maluca. A mí me gusta que me manden, hermano, a las naciones, a pasear, a ir a hoteles, a conocer el mundo y predicarle a algunas personas por ahí que me encuentren en el camino del Evangelio, pero que yo me pueda divertir, que yo la pueda pasar bien, que pueda comer comidas que nunca he comido, colocarme ropa que nunca me he colocado, tener mi propio carro, tener mi apartamento. Pues eso es lo que yo quiero que el Señor me llame. El Señor no me llamó para eso, pues, para vivir como un rey, como el hijo de un rey. No, hermano. Dios nos llamó, hermano, sinceramente, hermano, para padecer. Nosotros tenemos que completar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que partamos como iglesia al reino de los cielos, vamos a tener que padecer. Y aquí Él se lo está diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le parece? Él le dice al Señor antes de ir, Señor, este es el hombre que nos persigue, que nos maltrata, nos ha hecho mucho daño. Ese hombre es un asesino. ¿Ah? Y nos ha hecho mucho daño. Y aquí cuando viene, después de que el Señor le dice que Él lo llamó, que Él fue el que le hizo el llamado a Saulo, Él viene y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Qué regalo le venía a Saulo en ese momento, al apóstol Pablo. Amén. No solamente que el Señor se le aparece en el camino, no solamente que esa luz resplandeciente lo deja ciego, no solamente que escucha la voz de Dios directamente y que puede hablar con Él. Amén. Sino que ahora, el Señor le va a dar un regalo, hermano, que no tiene precio, hermano. Que no se puede comprar con todo el oro del mundo. Le va a entregar el sello del Espíritu Santo. Amén. Ese sello que la iglesia de Jesucristo tiene hoy, que tú y yo, que somos hijos de Dios, tenemos ese sello del Espíritu Santo que nos garantiza, hermano, de que somos hijos de Dios y que nos da garantía de que un día vamos a estar en el reino de los cielos. Amén. Y ese regalo el Señor te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí.
Entonces nosotros, ¿por qué queremos vivir angustiados, amargados, atribulados, hermano? Sí hay sufrimientos, sí hay dolores, pero hay un motivo, como dice el coro, hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús ya vive en mí, Cristo Jesús ya vive en ti. Ese es un motivo de gozo, para que nosotros podamos soportar, hermano, las aflicciones, las persecuciones, hermano, las humillaciones que a veces vienen a nuestra vida, hermano. Pero Cristo fue humillado hasta lo sumo. Dice que Cristo se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre. Imagínate siendo Dios, estando en el mismo cielo, a la diestra del Padre, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Hermano, forma de hombre, como nosotros, hermano. Eso debe ser algo terrible, hermano, siendo Dios venir a tomar forma de carne, hermano, de humano. Es como rebajarse. Porque la verdad, hermano, no se compara, hermano, a Dios con el hombre, no. Dios es glorioso, Dios es perfecto y nosotros somos pecadores, somos hombres mortales. Y el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, hermano, y vino a este mundo y sufrió por ti, por mí, y murió en la cruz por ti, por mí. Así que nosotros hoy podemos tomar el sufrimiento como parte de esta entrega al Señor, amén, como parte del llamamiento de Dios. Todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, hermano, el enemigo nos va a hacer la guerra, el diablo nos va a perseguir, el enemigo se va a camuflar en tu papá, en tu mamá, en tus hijos, en tus amigos, en tus patrones, se va a meter donde quiera que sea para hacerte la vida de cuadritos, para hacerte la vida difícil. Pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Aleluya, el vencedor está contigo y está conmigo. El Señor que todo lo puede está de tu parte y de mi parte, hermano. Y si el Señor por mí, tú puedes decirle en esta hora, si Dios por mí, ¿quién contra mí? Yo quiero, Señor, seguir adelante, no importan los sufrimientos, no importan las persecuciones, no importan las humillaciones, Señor. Yo hoy decido seguirte, Señor. Mira lo que hiciste con Saulo, Señor, un hombre que perseguía, que era un hombre que mataba, Señor, a los cristianos. Hermano, viene y tiene un encuentro contigo porque tú lo llamas y lo cambias y lo transformas y le entregas el Espíritu Santo para hacerlo tu hijo, para hacerlo tu siervo, para que él viva una vida para ti. ¡Qué maravilloso! Dice en el versículo 18, para ir terminando, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cómo le parece? Recibe el Espíritu Santo, glorioso. Y aparte de eso, se levanta y le dice, bueno, venga para que se bautice de una vez, le dice a Ananías. Y él dice, listo, de una, claro, claro. Yo quiero ser bautizado también, hermano, porque eso es parte del llamamiento de Dios, es parte de la obediencia al llamado de Dios, el ser bautizado. Y lo que dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. O sea que fue agregado Saulo, fue agregado a la iglesia, hermano. Como un día tú fuiste agregado y agregada, como un día yo fui agregado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, así Saulo fue agregado. Y entonces llegó a ser, hermano, el gran apóstol Pablo, un siervo de Jesucristo, del cual la palabra nos da testimonio. Amén. La palabra nos habla casi en todas estas epístolas de quién era Pablo, cómo obraba él, cómo vivía él, hermano. Un hombre que antes era perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Cómo le parece ese título para este mensaje? ¿Ah? De perseguidor a perseguido. ¿Perseguido por quién? Hermano, por el mismo enemigo, por el mismo Satanás. Porque recuerde que a nosotros, hermano, la lucha nuestra no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Así que el enemigo, hermano, cuando ve que tú y yo venimos a Cristo, él se enflecha contra nosotros, hermano. Amén. Él empieza a tratar de desestabilizarnos, de desanimarnos, de hacernos decaer, de que desmayemos y que nos apartemos del Señor. Pero la palabra dice que Dios no nos ha dado, nuestro Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese mismo espíritu se lo dio a Saulo de Tarso, o sea, al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él empezó a entender de que en este camino había sufrimientos, de que en este camino había persecuciones, de que aún podíamos perder la vida, porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso no lo dice cualquier hombre, eso no lo dice cualquier hombre, eso lo dice un hombre o una mujer que está llena del Espíritu Santo.
Señor, si yo vivo, vivo para ti, si me muero, no importa, porque voy a estar contigo. Voy a morir bajo tu voluntad. Eso lo dice un hombre y una mujer que tiene, hermano, la convicción de que es hijo o hija de Dios, de que tiene la seguridad de que si parte de esta tierra va a ir al reino de los cielos. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Hermano, conoció al Dios de la gloria, conoció a Jesucristo, el Salvador del mundo, tuvo un encuentro personal con Él y fue transformado, hermano, y empezó a vivir una vida diferente. No le fue fácil, hermano. La vida del apóstol Pablo, si tú la lees desde el libro de los Hechos, hermano, te vas a dar cuenta de que fue una vida de persecución, en cárceles, hermano, metido en lugares, hermano, donde hacía frío, donde, hermano, no tenía buena alimentación, donde no tenía donde dormir quizás, hermano, pasando momentos difíciles, pero siempre animando a la iglesia, siempre fortaleciendo a la iglesia a pesar de sus dolores, de sus aflicciones, de sus persecuciones y de sus prisiones. Él alentaba a la iglesia, hermano, desde donde se encontrara. No importa que estuviera sufriendo, porque él sabía a quién había creído. Pablo sabía a quién había creído y sabía que Dios estaba con él, que él había sido llamado directamente por Dios. Hoy tú y yo sabemos que el Señor nos llamó. ¿Cómo quieres tú vivir, hermano, cada día? ¿Qué quieres tú hacer con tu vida sabiendo que el Señor te llamó? ¿Quieres seguir haciendo tu voluntad? ¿Quieres seguir haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece? ¿Quieres seguir siendo esclavo del mundo, esclavo del pecado? ¿O quieres agradar a Dios? Tú tomas la decisión. Tú y yo tenemos que tomar esa decisión de saber que si Dios nos llamó es porque Él tiene propósitos, hermano. No solamente, hermano, de que la pasemos bien, no solamente de que tengamos libertad, no solamente de que vayamos al cielo, sino de que hagamos su voluntad, de que hagamos aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso, hermano, la invitación es a que tú y yo le hagamos siempre al Señor la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, dime qué quieres, Señor, para mi vida, que yo estoy dispuesto a hacerlo. Así como he estado dispuesto toda mi vida a obedecer a los hombres en la tierra, a hacer la voluntad de los hombres, hoy, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu santa voluntad. A partir del día de hoy, de este momento, Señor, yo decido hacer tu voluntad. Solamente tú dime, Señor, qué quieres que yo haga. Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte. Yo estoy cansado de este mundo, Señor, que no ofrece sino desengaños, tristeza, Señor, y desolación. Pero en tu presencia, dice tu palabra, que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, y yo prefiero sufrir en tus manos que sufrir en las garras del diablo, porque el diablo me quiere destruir, porque el diablo solamente me quiere acabar, pero tú, Señor, has venido para que yo tenga vida y vida en abundancia. Qué bueno, hermano y hermana, que tú y yo le digamos siempre al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Yo quiero tu voluntad para mí. Señor, yo me niego a mí mismo. Señor, yo me niego a mi lógica, a mis razonamientos, a mi humana existencia, Señor, para que seas tú colocando en mi vida tu propósito, porque yo quiero, a partir de este momento, vivir una vida diferente, la vida del Espíritu, Señor. Vivir para ti, agradarte, Señor, vivir para Cristo y morir para el mundo. A eso es que el Señor nos llamó, hermano y hermana, a morir para el mundo, a morir a nuestra carne y a vivir una vida diferente. Ese es el mensaje que el Señor hoy tiene para ti y para mí. Así como lo hizo con Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, Él también lo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Que seamos hombres y mujeres con propósitos definidos, propósitos claros, hermano, o sea, los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es cortante, Señor, sí. Tu palabra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra, Señor. Padre, gracias por exhortarnos en esta hora, por llamarnos la atención, Señor. Padre, nosotros nos quejamos por todo, Señor. Todo nos duele, todo nos aflige, Señor. Nada nos gusta, bendito Rey. Pero queremos siempre, Señor, recibir de tu parte tus bendiciones, Señor. Queremos un día estar en el cielo, pero no queremos, Señor, sufrir las persecuciones en esta tierra. No queremos pasar los momentos difíciles, los momentos, hermano, donde quizás tenemos que llorar. Pero yo te pido, Señor, que nos fortalezcas en esta hora.
Padre, fortalece tu iglesia, fortalece tus siervos, tus siervas, tus hijos y tus hijas, Señor. Padre, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que nosotros podamos entender tus propósitos, para que nosotros podamos aceptar lo que tú quieres para nuestra vida, Padre. Padre, yo bendigo la iglesia de Jesucristo en esta hora. Yo bendigo, Señor, los predicadores, los pastores, los evangelistas, los maestros, Señor, los misioneros, Señor, las ovejas, cada oveja en el rebaño, Señor, lo bendigo, cada hermano y cada hermana. Señor, ayúdalos, Señor. Ayúdanos a terminar esta carrera, Padre, pero hacerlo, Señor, con sinceridad, con entrega, Padre. Tú estás buscando hombres y mujeres fieles, que te creamos, Señor, y que te sirvamos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, y capacítanos para tu obra, Señor, para el llamamiento que tú nos has hecho. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amiga que han escuchado en esta hora este mensaje del Señor, que Dios te bendiga grandemente y para adelante siempre. No podemos retroceder. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y sabiendo nosotros que su venida está tan cerca, debemos cada día fortalecernos más. Amén. En oración, estudiando la palabra, escuchando los mensajes, pero también, hermanos, llevando este mensaje de la palabra de Dios a toda criatura. Que Dios les bendiga.